Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Liz. Vamos a revisar en esta ocasión las tareas referentes al sistema respiratorio. Quédense conmigo, vamos a revisar. Y lo primero que vamos a revisar es este trabajo donde nos hablan de la anatomía. Como sabemos, el aparato respiratorio cumple una función importante que se refiere al intercambio de gases, en el cual el oxígeno entra en el sistema respiratorio y es eliminado a través del dióxido de carbono. Se divide en dos vías, superior e inferior. Y bueno, nos divide esta tarea la vía superior, que consiste en nariz, estructura interna de la nariz, tabique nasal, cavidad nasal, narinas, meatos, cuanas. Y aquí están las revisiones. Aquí nos dice, nos localiza los senos paranasales, el frontal, el meato medio, los cornetes, el seno paranasal maxilar. De la faringe nos ubica la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. Vía aérea inferior, que consiste en tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Los pulmones, que son tejidos, es un tejido blanco y elástico que tienen forma de cono y se encuentran apoyados en el diafragma. Aquí lo que nos está describiendo es anatómicamente las caras de los pulmones, ¿no? Que hay una cara diafragmática, una costal, etcétera. Aquí las funciones de los pulmones. Vamos a hacer un paréntesis para describir algunos conceptos que debemos de tener muy claros. Y tenemos el concepto de ventilación. La ventilación es un proceso que moviliza el oxígeno hacia los alvéolos que se encuentran en las profundidades de los pulmones y realiza la expulsión del dióxido de carbono. La difusión es el movimiento de gases a través de la barrera hematogaseosa. El flujo sanguíneo pulmonar para movilizar los gases hacia el exterior del pulmón. El transporte de gases sanguíneos, la transferencia de gases entre los capilares periféricos y la utilización de oxígeno. Y bueno, seguimos con esta presentación. Los alvéolos, aquí nos dicen, están en forma de saco. Y bueno, aquí nos habla del líquido que producen los alvéolos, que se llama factor surfactante, el cual disminuye la tensión superficial. También nos abarca las enfermedades del aparato respiratorio, que son bronquitis crónica, fibrosis quística. Y aquí nos enseña cuál sería la descripción, ¿no? Si tuviéramos unos bronquios inflamados y de una fibrosis quística. Y la bibliografía. Aquí nos presentan la anatomía respiratoria y como ya lo hemos visto, se divide en vía aérea superior, vía aérea inferior. La vía aérea superior, nariz, ceros paranasales, faringe. Vía aérea inferior, tráquea, bronquios y pulmones. La nariz tiene una estructura externa y una estructura interna. Los senos paranasales es el frontal, el maxilar, el esfenoides.
La faringe, que se divide en nasofaringe y orofaringe. La tráquea, que mide aproximadamente 11 centímetros. Los bronquios, derecho e izquierdo, y el derecho es más grueso y vertical y el izquierdo es más delgado y horizontal. Esta diferencia es importante. Pulmones poseen un saco de doble membrana, las caras. Y bueno, otro punto que toma aquí es las señales hormonales del cerebro para controlar la respiración. Más adelante, dentro de la fisiología, vamos a estudiar el proceso. Las sustancias que influyen en este mecanismo son noradrenalina, que provoca la dilatación de las vías aéreas, y la adrenalina, que relaja los bronquios y permite una mayor entrada de aire. Vía aérea superior, mucosa, epitelio. Vía aérea inferior, y bueno, aquí tenemos más de la universidad. Sobre la anatomía respiratoria. Aquí nos da una bella introducción. El aparato respiratorio nos permite respirar. Y en cuanto a la fisiología respiratoria, se compone estructuralmente, como ya lo habíamos visto, en vía aérea superior, vía aérea inferior. ¿Cómo lo componen? Los senos paranasales, que son muy importantes, saber dónde está. Faringe, tráquea, pulmones, ya sabemos, el pulmón derecho es más grueso y lateral. La tráquea, los bronquios, ¿no? Bronquio derecho es superior, medio e inferior, y el izquierdo es solamente superior e inferior. Los pulmones, la respiración, aquí nos habla de la inspiración. Vamos a agrandarla un poquito. La inspiración consiste en que el aire entra a los pulmones. La expiración, el aire sale de los pulmones. Y aquí nos explica cómo en la inspiración tiene que bajar el diafragma, hay contracción de los músculos intersticiales y pectorales. Y en la expiración hay una elevación del diafragma y una relajación de los músculos intercostales. En la ventilación pulmonar, como lo habíamos definido, consiste en la entrada y salida de aire. Esta diapositiva me gustó mucho porque resume las medidas preventivas que podemos tomar para evitar enfermarnos de los pulmones. Y esto es cubrirse al toser y estornudar, mantener los ambientes adecuadamente ventilados, no fumar, realizar actividades físicas en forma periódica, vacunarse.
no automedicarse, no automedicarse. Otro ejemplo nos hace una introducción, describe las vías anatómicas, las estructuras. Y bueno, aquí dice, el proceso respiratorio comprende 3 etapas: ventilación pulmonar, entrada de aire a los pulmones y a posterior salida; una respiración externa, que es el intercambio de gases; y la respiración interna, que es el intercambio de gases entre la sangre y la célula. La interna tiene que ver más a nivel celular. Y bueno, las estructuras que colaboran con la respiración, pues ya lo vimos: el diafragma, los músculos intercostales y los músculos abdominales. Aquí nos describe el proceso de inspiración. Cuando inspiramos, el diafragma y el músculo intercostal externo e interno se contraen. Al contraerse el diafragma, su centro desciende, lo que produce un aumento vertical de la caja torácica. Cuando hay una expiración, se produce cuando el diafragma y los músculos intercostales se relajan. Enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias que vemos más frecuentemente son las enfermedades obstructivas, la sinusitis, la faringitis, que es un proceso inflamatorio agudo, el asma. Enfermedades restrictivas son aquellas por las cuales la expansión del pulmón está restringida por alteraciones del parénquima pulmonar o por enfermedades de la pleura. Se caracterizan por la reducción de la capacidad vital y un pequeño volumen pulmonar en reposo, pero sin aumento de la resistencia. Este es otro ejemplo. Y esta es sobre la anatomía respiratoria. También nos va a hablar un poco de la estructura. El aparato respiratorio es un conjunto anatómico en el que participan los pulmones, las vías aéreas, partes del sistema nervioso central, los músculos respiratorios y la caja torácica. Su función principal es el intercambio gaseoso, aunque también contribuye al mantenimiento del equilibrio ácido-base y la defensa frente a agentes nocivos del aire ambiental y diversas funciones metabólicas. Primero tenemos la estructura del sistema nervioso respiratorio, que lo dividen en porción superior y porción inferior: la nariz, la faringe, los bronquios, la tráquea. Aquí vemos tráquea, bronquios y pulmones. Los pulmones. Y bueno, aquí nos habla un poquito del sistema auxiliar, lo que les comentaba de los músculos, el diafragma torácica que nos ayuda a llevar a cabo la ventilación y la respiración. La pleura, ventilación, volvemos al punto. La ventilación es el proceso mediante el cual el aire atmosférico entra hacia los alvéolos y sale de ellos, consiguiendo la renovación del aire alveolar. El volumen del aire que entra y que sale a los pulmones durante el movimiento respiratorio normal es de 500 mililitros. Bueno, aquí nos ilustra cómo se llevan a cabo el intercambio gaseoso. Y bueno, lo principal es que el intercambio se produce por las diferentes concentraciones de gases. Y bueno, aquí voy a aprovechar para hacer un paréntesis
Y bueno, esta diapositiva nos habla de cómo se produce el intercambio gaseoso y recordemos que la circulación pulmonar tiene dos funciones. Una es llevar a cabo el intercambio de gases y la segunda es filtrar la sangre de los trombos, evitando así que estos lleguen a órganos vitales como cerebro, corazón. Aquí nos habla un poco de lo que es la hemoglobina, la carboxihemoglobina y los procesos de bioquímicos que vamos a ver más adelante en los sistemas de regulación. Aquí volvemos un poquito a la anatomía y a la histología del sistema respiratorio. Nos habla de cómo está constituido los tejidos y lo vamos a hacer un poco más grande, ¿no? Empezamos por el epitelio respiratorio, la membrana basal de ese epitelio, la lámina, el cartílago hialino, la adventicia. Vamos a ver otro sobre el bronquio, que es una estructura constituida por una mucosa, una submucosa, y la mucosa tiene el epitelio respiratorio, una membrana basal y una lámina propia. Y aquí nos configura. En esta estamos viendo la epiglotis, epitelio respiratorio. Aquí estamos viendo la laringe. Muy bien. Aquí estamos viendo el pulmón, cómo se constituye un bronquiolo, un saco alveolar, un alveolo. Si ustedes ven, son cavidades que van siendo más pequeñas. Y bueno, aquí nos pone una conclusión y que para ella lo más importante es conocer las funciones del sistema respiratorio y la determinación y el origen de diversas patologías.